Bueno. No sé qué. Tengo desde la diapositiva actual. Bien. Voy a apagar mi video. Ahí estamos. Bien. Entonces, el índice de liquidez corriente necesaria tomaba en el numerador los plazos medios de realización del activo corriente y en el denominador los plazos medios de exigibilidad del pasivo corriente. ¿Qué más habíamos dicho? Que si la liquidez corriente era igual a necesaria, era igual a 1, indicaba que los plazos de realización del activo y de exigibilidad del pasivo eran iguales, y por lo tanto este índice requería como mínimo para cubrir el 100% del pasivo un activo corriente igual al pasivo corriente, es decir, una liquidez corriente igual a 1. Recordemos que eso era como mínimo, porque estar en esta situación era una situación muy límite, muy riesgosa, ya que si algún activo no se convertía en efectivo en el tiempo previsto o por el importe previsto, íbamos a tener dificultades para cumplir con los compromisos asumidos. Después veíamos que si este índice era mayor a 1, no era una buena situación porque me indicaba que los plazos de realización de los activos eran más largos que los de exigibilidad del pasivo, es decir, yo tenía que pagar mis deudas antes de que mis activos se hagan efectivos, se conviertan en efectivo, por lo tanto no es bueno. Y por el contrario, si la liquidez corriente necesaria era menor a 1, era una buena situación, ya que el plazo de realización del activo corriente, que es lo que va en el numerador, es menor, es decir, que tengo menos días de espera para que mi activo se convierta en efectivo, y mis deudas las tengo que cancelar con posterioridad. Entonces esta sería una buena situación, ¿sí? Esto ya lo habíamos visto. También habíamos visto el margen de cobertura que relacionaba la liquidez corriente con la liquidez corriente necesaria. En este caso, habíamos dicho que si el margen de cobertura es igual a 1, quiere decir que se puede cancelar el 100% de los pasivos, pero que también estábamos en una situación límite, porque la totalidad del activo corriente se tenía que realizar en tiempo y forma para que poder cancelar la totalidad del pasivo corriente. Entonces siempre es conveniente que sea un poco mayor a 1 para que tener un margen de seguridad. Sí, acá nosotros pusimos por mayor a 100 o menor a 100, porque nosotros si lo multiplicamos por 100 a este índice, a este de liquidez corriente sobre liquidez corriente necesaria, si lo multiplicamos por 100, se convierte en porcentaje. Entonces, si me daba mayor a 100, me indicaba que se estaba cubriendo la totalidad del pasivo corriente y que inclusive había un margen de seguridad, que era la diferencia que excedía de 100. Pero también, si esta diferencia era muy alta, también me podría estar indicando un exceso de capital de trabajo. Por eso es que siempre tenemos que ver los resultados de los índices con un ojo clínico, es decir, siempre tratando de ver si ese resultado me está indicando una buena situación o no, o me estaría indicando algún problema, ¿sí? Y si el margen de cobertura es menor a 100, me está indicando que solo se cubre una parte del pasivo corriente. Es decir, que tenemos un capital de trabajo insuficiente. Y lo que falta para llegar a 100 es el porcentaje, de pasivo corriente que no está siendo cubierto, ¿sí? Es decir, que estamos ante un capital de trabajo insuficiente. Bien, una vez analizado, entonces, si nosotros conocemos la liquidez corriente necesaria, podemos determinar cuál es el nivel mínimo de liquidez corriente que se requiere, ¿sí?
Ahora, lo que vamos a ver ahora, cómo calculamos el plazo medio de realización del activo corriente y del pasivo corriente. En el caso del activo corriente, el plazo medio me indica el plazo de realización del activo corriente. Todavía no estoy hablando de plazo medio, sino el plazo de realización del activo corriente me indica la cantidad de días de espera que tengo para que mi activo corriente en su totalidad se convierta en efectivo. ¿Sí? Eso es lo que me está indicando. Pero no existe una fórmula de aplicación general que me permita calcular este índice, ¿sí? Sino que vamos a tener que ir calculando los plazos de realización de cada uno de los rubros, porque los rubros son muy heterogéneos entre sí, los rubros del activo corriente. Entonces, no existe una fórmula de aplicación general. Entonces vamos a ir trabajando rubro por rubro. El primero que aparece es disponibilidades. En el caso de disponibilidades no tiene un plazo de realización, porque para ser disponibilidad tiene que ser efectivo o su equivalente, ¿sí? Entonces, es de realización inmediata, por lo que el plazo de realización de disponibilidades es 0, ¿sí? No tengo espera para que se convierta en efectivo. Luego, el siguiente rubro que tenemos es inversiones. En el caso de inversiones, nosotros vamos a tener que analizar qué cuentas están integrando a este rubro inversiones, porque tampoco existe una fórmula de aplicación general, porque podemos tener conceptos muy diferentes. Podemos tener, por ejemplo, plazos fijos, títulos y acciones, ¿sí? Entonces, lo que vamos a analizar es cómo está compuesto. Entonces, si son títulos y acciones con cotización en el mercado, se estima aproximadamente el plazo de realización en 3 días. Entonces, títulos y acciones, 3 días. Y si es el plazo fijo, lo que tenemos que ver es a cuántos días se colocó ese plazo fijo y tomar los días hasta el vencimiento, desde la fecha que estamos analizando de cierre hasta el vencimiento del plazo fijo. Esos serían los días de el plazo de realización del plazo fijo, ¿sí? Por ejemplo, un plazo fijo realizado el 31, por ejemplo, el 30 de diciembre o el 1 de enero, el 30 de diciembre de un año a 30 días, entonces su plazo de realización será 30 días. ¿Estamos? Bien. Entonces esto sería respecto de los dos primeros rubros. Continúo. Luego voy a tener lo que es los créditos por ventas. En el caso de los créditos por ventas, estos surgen, a ver, nosotros en el caso de los créditos por venta vamos a tener que calcular el plazo que existe desde que se efectuó la venta hasta que se produjo la venta a crédito, hasta que se produce la cobranza de crédito que se genera en esa venta, ¿sí? Fíjense que, según lo que me dice esta diapositiva, nosotros podemos trabajar con un flujo de entrada o un flujo de salida. Si nosotros trabajamos con el flujo de entradas, estamos trabajando con las ventas. ¿Y por qué? ¿Por qué decimos que cuando hablo de un flujo de entrada estoy trabajando con las ventas? Porque ¿por qué entra o ingresa valor al rubro créditos por venta? El rubro créditos por venta se genera cuando se produce una venta. Entonces, cuando se produce una venta, aumenta el crédito por venta. Por eso es que decimos que el flujo de entrada está vinculado con las ventas. Y el flujo de salida se refiere a cuando se da de baja el importe en el rubro créditos por venta. ¿Y cuándo disminuye el rubro créditos por venta? Cuando se produce una cobranza, ¿sí? Bueno, nosotros podríamos trabajar existen fórmulas para trabajar con flujo de ventas o con flujo de cobranza, flujo de entrada o de salida. Nosotros en la cátedra vamos a trabajar con este que está en negrita, que es trabajando con el flujo de entradas, ¿sí? Fíjense, antigüedad de los créditos por venta es igual. En el numerador, créditos por ventas, y en el denominador, ventas a crédito más IVA por 365 días. ¿Sí? Fíjense,
¿Por qué yo les digo créditos por ventas y fíjense que tiene una rayita acá arriba? Esa rayita significa que es el promedio de créditos por ventas. En general, tenemos los datos para trabajar con un promedio simple. Inicio más cierre dividido 2. No puedo trabajar con el saldo al final. ¿Por qué? Porque el saldo al final es lo que por circunstancias en ese día tenía ese importe de créditos por venta. Pero ese importe no es representativo del monto de créditos por venta que fue teniendo la empresa a lo largo del ejercicio. Por eso es que yo necesito trabajar con un valor más representativo y entonces hago un promedio, en este caso un promedio simple, inicio, cierre, dividido 2, salvo que tuviera otras mediciones en el medio que pudiera usarlas, pero en general se hace un promedio simple. Otra cosa, voy a trabajar con ventas a créditos más IVA, es decir, que al total de las ventas las voy a tener que separar en ventas al contado de ventas a crédito. Y a las ventas al contado las voy a restar del total de ventas y voy a trabajar exclusivamente con ventas a crédito. ¿Está claro eso? ¿Está claro, chicos? Sí, profe. Bien, a estas ventas a créditos le voy a sumar el IVA. ¿Por qué? Fíjense que en el numerador están los créditos por ventas y en el denominador las ventas. Cuando voy a dejar de compartir esta pantalla, espérenme un segundito, nuevo. Dejo de compartir y voy a compartir un Excel. Bueno. Cuando yo compro, surgen créditos, cuando yo vendo a crédito, surge la cuenta créditos por ventas, a ventas, y a IVA crédito fiscal. ¿Sí? Entonces, si yo vendí 1000, ¿sí? A ver, si el precio, a ver, les voy a recordar cómo es el impuesto al IVA. En el caso del impuesto al valor agregado, el comerciante, cuando vende sus productos, le tiene que agregar al precio de venta de su producto el IVA, que lo cobra por cuenta de la AFIP. Entonces, si el precio de venta de su producto era 1000, le tiene que agregar, por ejemplo, el IVA general del 21%, 210 de, en este caso no es crédito fiscal, sino es débito fiscal, ¿sí? 210. ¿Y cuánto te tiene que pagar tu cliente? 1210, la suma de las dos cosas. ¿Por qué? Porque el comerciante cobra por cuenta de la AFIP el IVA. Y es débito porque se lo está cobrando a un tercero y se lo tiene que pagar a la AFIP, ¿sí? Por lo tanto, fíjense, el crédito por venta, la venta no tiene incluido ese IVA, pero el crédito por venta sí. Entonces, de la misma operación, si yo no hiciera el ajuste agregándole a las ventas el IVA, ya me surgiría una diferencia entre una y otra, siendo la misma operación entre los dos cuentas que integran la fórmula, ¿sí? Que es créditos por venta y ventas, ¿sí? Fíjense que de la misma operación me surge crédito por venta por 1210 contra una venta de 1000. Entonces la diferencia que podría surgir no estaría dada exclusivamente por los plazos, sino porque influiría si yo no hago el ajuste. Estaría influyendo en gran parte el IVA débito fiscal. Entonces, por eso que yo a las ventas le aumento el IVA débito fiscal y recién ahí comparo con los créditos por ventas. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Bien, vuelvo entonces a acá. Bien.
Entonces, vieron acá. Acá en ventas, primero, en créditos sí hago un ajuste. ¿Y cuál es el ajuste? En realidad no es ajuste, sino que voy a sacar un promedio. Entonces haré créditos por venta al inicio, más crédito por venta al cierre, divido 2 y así hago un promedio. Pero en el denominador, donde van a ir las ventas, voy a hacer 2 depuraciones o ajustes. La primera es depurar del total de las ventas, sacar las ventas al contado y dejar solamente las ventas a crédito, porque son las ventas a crédito las que me dan origen a un crédito por venta. ¿Sí? Ese sería el primer ajuste. Y el segundo ajuste es sumarle el IVA, para que sean cifras comparables entre sí, ya que los créditos tienen el IVA incluido y en las ventas no. Entonces, al sumarle el IVA, igualo las cifras. Una vez que hago esta división, lo multiplico por 365 para convertirlo en días. Bien, esta es la fórmula. Fíjense que muchas veces yo dije plazo de realización del activo, y acá estoy diciendo antigüedad de los créditos. En este caso, el plazo de realización de créditos y la antigüedad de los créditos coincide. ¿Por qué coincide? Porque fíjense, yo tengo un crédito por venta. ¿Cuántas etapas tiene que pasar para que ese crédito por venta se convierta en efectivo? No sé si se entiende mi pregunta. Yo tengo los créditos por venta. Para que ese crédito por venta se convierta en efectivo, ¿qué tiene que pasar? ¿Qué etapa tiene que pasar? ¿Cobranza? Exacto, la cobranza. Entonces no hay una etapa adicional. Entonces, como se genera el crédito por venta y lo que queda es cobrar ese crédito por venta. Por eso es que en este caso, la antigüedad de los créditos por venta coincide con el plazo de realización de los créditos por venta. ¿Sí? Entonces, si yo hablo plazo de realización de créditos por venta o antigüedad, es lo mismo en este caso, para créditos por venta. ¿Estamos todos de acuerdo acá? Sí, profesor, ¿y en los otros rubros va a ser diferente? En los otros rubros es diferente, ya lo vamos a ver. ¿Sí? Bueno, ahora fíjense, acá abajo está puesta la formulita para calcular la antigüedad de los créditos por venta con un flujo de salida, donde lo que hace es reemplazarla a las ventas por las cobranzas de créditos por venta. Pero nosotros se los pongo para que lo sepan, que existe, que está, que cuando lo vean en algunos autores, pero nosotros trabajamos con el que está en negrita, que es el primero sobre el que hablamos con mayor profundidad. ¿Sí? Paso entonces al siguiente. Con esto nosotros calculamos la antigüedad de los créditos por venta. Paso ahora al siguiente rubro. El siguiente rubro es el rubro bienes de cambio. ¿Sí? Y acá también nosotros podemos tener un flujo de entrada del stock, un flujo de entrada. Ese flujo de entrada, ¿qué me genera? Un aumento de stock. ¿Y por qué me aumenta el stock? Porque hago compras de bienes de cambio, ¿sí? O puedo trabajar con un flujo de salida. Ese flujo de salida hace que me disminuya el stock. ¿Y por qué me disminuye el stock? Porque lo consumo o porque lo vendo. Y entonces, cuando hago el consumo o la venta, va a ir ¿a dónde? Al costo de la mercadería vendida. ¿Estamos? Bien. Nosotros vamos a trabajar en el caso de los bienes de cambio con el flujo de salida, es decir, que vamos a relacionar a los bienes de cambio con el costo de la mercadería vendida. Fíjense, cuando vuelvo un minutito para atrás, cuando yo trabajé acá con la antigüedad o plazo de realización de los créditos por venta, ¿qué iba en el numerador? Los créditos por venta, ¿sí? Ahora que voy a trabajar con los bienes de cambio, ¿qué va a ir en el numerador? Los bienes de cambio. Y también, como estoy relacionando un valor que viene de un estado estático, como es el estado de situación patrimonial, que es una fotografía a la fecha de cierre,
lo estoy relacionando con un valor que viene de un estado dinámico, como es el estado de resultado, ¿sí? Yo necesito hacer que los bienes de cambio sean representativos de la forma en que se obtuvo este costo de mercadería. Por lo tanto, voy a trabajar con bienes de cambio promedio, ¿sí? En el caso de los bienes de cambio, puedo trabajar con inicio, cierre, dividido 2, un promedio simple, o puede ocurrir que la empresa haga toma de inventarios en distintas etapas del ejercicio económico. Entonces, si yo tuviera, por ejemplo, que la empresa tome inventarios al inicio, a los 6 meses y al cierre, yo tendría 3 valores para considerar de los bienes de cambio, con lo cual podría hacer un promedio más exacto. Sumaría el valor de los inventarios al inicio, más el valor de los inventarios a los 6 meses, más el valor que arroja el inventario a los 12 meses al cierre, y lo voy a dividir por las 3 veces que tome inventarios. Y así voy a sacar un promedio más exacto. ¿Estamos? Y en el denominador va a ir el costo de la mercadería vendida. Y para convertirlo en días, lo voy a multiplicar por 365. Y creo que no se los dije, pero el resultado me está indicando la cantidad de días de espera que tengo para que estos bienes de cambio se vendan. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, en el caso de los créditos por venta, el resultado me indicaba la cantidad de días de espera para que los créditos se cobren, ¿sí? En este caso, que estoy trabajando con los bienes de cambio, con esta fórmula de bienes de cambio promedio sobre costo de la mercadería vendida por 365, me va a indicar la cantidad de días de espera que tengo para que esos bienes de cambio se vendan. ¿Estamos? Desde que ingresan al stock hasta que se venden. Nada más. Eso es lo que me está contemplando. Pero fíjense, pues en el caso de una empresa que vende al contado, entonces no habría otra etapa de espera, porque una vez que en el mismo momento que se vende, se cobra. ¿Estamos? Pero si es una empresa que vende a crédito, que otorga plazo de espera a sus clientes, entonces no va a coincidir la antigüedad de los bienes de cambio con el plazo de realización de los bienes de cambio. Porque acá voy a tener 2 momentos de esperas. Por un lado, voy a tener el momento que va desde que entra en stock la mercadería hasta que se vende, pero como esta empresa vende a crédito, tengo una etapa más, que es la desde que se vendió hasta que se cobra, ¿sí? Entonces, no, en el caso de los bienes de cambio, no coincide la antigüedad de los bienes de cambio con el plazo de realización de los bienes de cambio. La antigüedad es una parte del plazo de realización. ¿Estamos? Fíjense, el plazo de realización de los bienes de cambio, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a el tiempo, a la cantidad de días de espera que tengo desde que la mercadería entra en stock hasta que se produce la cobranza de los créditos que se generaron por la venta. ¿Se entiende? Fíjense, es la cantidad del plazo de realización de los bienes de cambio va a ser igual a la cantidad de días de espera que tenemos desde que la mercadería ingresa a stock hasta que se produce la cobranza de la venta. Por lo tanto, tengo 2 etapas. La primera es la cantidad de días que van desde que se compra la mercadería e ingresa a stock hasta que se vende. Una vez que se vende, se genera el crédito. Y ahí tengo que esperar la cantidad de días para que se cobre ese crédito. ¿Se entiende esto que estoy diciendo? Sí, después lo podría poner con un ejemplo, profe, creo que va a estar un poco más claro. No sé si tiene pensado. Sí, sí lo tengo. Ahí ya lo Bien. vamos a mostrar. A ver. Bien. Fíjense acá la fórmula.
tengo plazo de realización de créditos por venta, que es este, que es el que calculamos en la fórmula anterior, ¿sí? Antigüedad o plazo de realización de créditos por venta, es ese. Y a ese plazo de créditos por venta le voy a sumar la antigüedad de los bienes de cambio, que es esto, que se calcula con esta fórmula que estamos viendo acá. ¿Sí? Bien. No tenemos a ver, como resultado de esa suma, profe. el plazo de realización de los bienes de cambio. ¿Sí? Y eso no es lo mismo que la antigüedad de los bienes. No, por eso es lo que estoy explicando. Justamente eso es lo que estoy explicando. A ver. Esto es, acá le voy a poner, plazo de realización de bienes. Bien. En el caso, profesor, de los bienes de cambio tenemos que esperar 2 etapas, entonces. Exacto, porque ustedes díganme, si yo estoy vendiendo a crédito, ¿cuáles son las etapas para que esa mercadería se convierta en efectivo? ¿Cuáles son las esperas que tengo, digamos? Cuando hablo de etapas son las esperas. Y desde que lo compro hasta que lo vendo. Y después desde que lo vendo hasta que lo puedo cobrar. Exacto. Por eso es que no coincide el plazo de realización con la antigüedad. La antigüedad es únicamente una partecita del plazo de realización. Fíjense que la antigüedad va a ser, que sería el tiempo de espera desde que se compra hasta que se vende. ¿Sí? Y a esa partecita le tengo que sumar la parte de la cobranza de crédito que se genera por la venta. Por eso es que le sumo el plazo de realización de créditos por venta. ¿Sí? Entonces, el plazo de realización de bienes de cambio, ¿sí? Va a ser igual a plazo de realización de créditos por venta más antigüedad de los bienes de cambio. Ahora, ¿se entendió eso? Sí, profe, ya entendí. Bien, Sí. buenísimo. Bueno, antes de seguir avanzando con otros índices, antes de seguir avanzando, quiero que veamos el concepto de rotación. Está relacionado con los plazos de realización y con los plazos de realización de los bienes de los créditos por venta. A ver, acá. Cuando yo hablo de rotación de créditos por venta, ¿sí? Voy a hablar, se me corre todo, no lo voy a agregar, si no lo voy a correr todo. Después, en todo caso, lo agrego y bien. Cuando hablo de rotación, cuando yo hablo de antigüedad o plazo de realización, la fórmula de aplicación general, vamos a poner acá, plazo de realización. Bien. Bien. Entonces, cuando yo hablo de plazo de realización o antigüedad de los créditos por ventas, estoy hablando de la cantidad de días de espera que tengo para que se conviertan en efectivo. Cuando yo hablo de rotación, también es la fórmula a la inversa, ¿sí? Es la fórmula de, en el numerador, en vez de ir los créditos por venta, van las ventas a crédito más IVA, y en el denominador, los créditos por venta, ¿sí? Es la fórmula al revés. Rotación de créditos por ventas van a ser ventas a crédito más IVA dividido los créditos por ventas promedios
¿sí? Esa va a ser la fórmula de la rotación de los créditos por venta. Esa es la fórmula, ¿sí? El resultado me va a decir la cantidad de veces que los créditos por venta... ¿Compartiendo algo? Sí. No está compartiendo pantalla, ¿no? Ah, gracias, gracias, gracias. Yo creí que me estaban viendo. Ahí. Ahora sí. Bien. Sí. Entonces yo les estaba mostrando que la rotación de créditos por ventas va a ser la fórmula de la antigüedad o el plazo de realización de los créditos, pero al revés. Acuérdense que para el plazo de realización o antigüedad de los créditos, nosotros siempre tenemos en el numerador los créditos por ventas promedio. Acá para la fórmula de la rotación va en el denominador. Y en el numerador va a ir ventas a crédito más IVA. ¿Estamos? ¿Vieron que es la fórmula al revés? Y se elimina por 365. Lo dejo, no lo multiplico. ¿Sí? El resultado me va a decir que la cantidad de veces que los créditos por venta se convierten en efectivo. ¿Sí? Veces que los créditos por venta se convierten en efectivo. Eso es lo que me indica. ¿Sí? A ver, demos cualquier valor. Que los créditos por venta más IVA me den 12.000 pesos. ¿Sí? Estoy inventando cualquier valor. Esas serían las ventas a crédito. Y que los créditos por venta sean 600. Entonces, divido 12.000 de las ventas a crédito por los créditos por ventas y me da 18. Estos son 18 veces en que los créditos por venta se convierten en efectivo. ¿Sí? Si yo quiero, eso es la rotación. Si yo quiero calcular el plazo de realización, en el numerador van a ir los créditos por ventas promedio, que dijimos que era 650. Y en el denominador, las ventas a crédito más IVA, que dijimos que eran 12.000. Y a eso lo multiplicamos por 365, ¿sí? Entonces, más... eso me da 19,77. Estos son días. ¿Sí? Entonces, el plazo de realización me dice que cada 19,77 días los créditos se convierten en efectivo. ¿Y cuántas veces se convierten en efectivo durante el ejercicio económico? 18 veces. ¿Sí? Yo, conociendo el plazo, la rotación, puedo conocer el plazo de realización. ¿Cómo hago? Si yo dije que era 365 días, entonces hago 365 dividido la rotación y me da el plazo de realización. Y si yo divido el plazo de los 365 días dividido el plazo de realización, voy a obtener la cantidad de veces, ¿sí? ¿Se entiende? Si yo conozco uno, puedo conocer el otro. Puedo trabajar con la fórmula invertida o bien calculo el plazo de realización y lo convierto en rotación. La rotación me dice la cantidad de veces que este rubro se convierte en efectivo, mientras que el plazo de realización me dice la cantidad de días. Acá voy a cambiar para que se diferencien un poco, lo voy a poner, por ejemplo, en 2.650. Y acá, 2.650. Bien. Para que se vea mejor. ¿Sí? Fíjense, en este caso, el promedio de los créditos por ventas cambié y lo dejé en 2.650. Las ventas a crédito más IVA quedaron en los 12.000. Entonces cambié
Hago el nuevo cálculo y me da que los créditos por venta se convierten en efectivo 4 veces. Esta es la rotación, ¿sí? Y cuando calculo el plazo de realización, en el numerador, ¿qué van a ir? Los créditos por venta promedio y en el denominador las ventas. Y a eso lo multiplico por 365. Así lo convierto en días. Entonces me da que los créditos por venta se convierten en efectivo cada 80 días. Es decir, que yo tengo un plazo de espera de 80 días para que mis cuentas a cobrar se conviertan en efectivo. ¿Sí? ¿Y cuántas veces se convierte en efectivo? 4,52. ¿Se entendió la diferencia entre uno y otro? Sí, profe. Bien. Vuelvo entonces al Power. Lo mismo pasa con la rotación de los créditos. Espérenme un segundito. Compartir. Ahora sí. ¿Sí? En este caso, yo voy a trabajar con que, miren, la rotación de los bienes de cambio va a ser la fórmula de la antigüedad al revés. En la antigüedad, en el numerador van los bienes de cambio. En la rotación, en el numerador va el costo de la mercadería vendida. En la antigüedad, en el denominador va el costo de la mercadería vendida. Entonces, antigüedad, numerador, bienes de cambio promedio. Denominador, costo mercadería vendida. Y todo eso lo multiplico por 365 para llevarlo a días. Cuando hablo de rotación, oh Dios mío, invierto la fórmula. En el numerador va a ir el costo de la mercadería vendida y en el dividido los bienes de cambio promedio que van a ir ahora en el denominador. Y acá me va a decir la cantidad de veces que el stock se vende durante el ejercicio. ¿Estamos? Acá es la cantidad de veces que el stock se vende durante el ejercicio. En la antigüedad, la cantidad de días de espera que tengo para que los bienes de cambio se conviertan en efectivo. Mientras que si hablo de rotación, es la cantidad de veces que el stock se vende durante el ejercicio. ¿Estamos? Ahora, este índice de rotación de bienes de cambio es importante. ¿Por qué es importante? Porque, por ejemplo, me permite determinar si las existencias y los bienes de cambio al cierre son corrientes o no. Si el índice arroja un resultado menor a 1, entonces me está indicando que hay una parte que es corriente y del stock y una parte no corriente. Entonces, lo que me falte para llegar a 1 va a ser lo que es no corriente. Entonces, si el índice me arroja un resultado de 0,90, ¿qué me está indicando? Que el 90% del stock es corriente. Y el 10% restante, que es lo que falta para llegar a 10, a 1, es no corriente. Entonces, este índice me permite clasificar al stock en corriente y no corriente. ¿Se entiende esto? Sí, profe. Bien, entonces, volvamos a lo que es antigüedad de bienes de cambio, lo diferenciamos de plazo de realización de los bienes de cambio. El plazo de realización de los bienes de cambio, que es esto, tiene dos etapas. Una etapa que es la de la antigüedad de los bienes de cambio, que es el tiempo de espera desde que los bienes de cambio ingresan al stock hasta que se venden. Y la otra etapa de espera, que es desde que se venden hasta que se cobra el crédito. Entonces, el plazo de realización de los bienes de cambio va a ser igual al plazo de realización de crédito por ventas más la antigüedad de los bienes de cambio. Bien. Seguimos. Los otros rubros, en general, los otros créditos u otros activos, si es que quedaran, que en general la mayoría son eliminados cuando hacemos los ajustes previos, pero si quedaran, fíjense que otros créditos u otros activos son cuentas que tienen conceptos muy heterogéneos entre sí. Y por lo tanto,
no hay una fórmula de aplicación general, así que yo tendré que ver, así como en inversiones, cómo está compuesta y entonces analizar y determinar los días de cobranza de cada una de las cuentas. ¿Está? Tengo que analizar cómo está compuesta y así sacar el plazo de realización. Ahora, el plazo medio de realización de los activos corrientes, en este caso, ¿cómo se va a llegar a este valor? Voy a tomar cada una de las rubros, ¿sí? Acá me está faltando, que lo voy a poner porque disponibilidades por 0 más. Lo voy a poner para que no genere dudas. Va. Bueno. Bien. Fíjense, va a ser la sumatoria para calcular el plazo medio de realización del activo corriente. Va a ser igual a la sumatoria del rubro por su plazo de realización, más el otro rubro por su plazo de realización. Fíjense, disponibilidades por su plazo de realización. ¿Cuál es el plazo de realización de disponibilidades? 0. Entonces, esto se convierte en 0. Por eso que yo no lo había puesto. Pero lo voy a dejar puesto para que ustedes vean que tengo que considerar a la totalidad de los rubros. ¿Sí? Porque abajo, en el denominador, va a ir la suma del total del activo corriente. ¿Sí? Entonces, disponibilidades por su plazo de realización, que es 0, se convierte en 0. A eso le sumo inversiones por el plazo de realización de inversiones, más créditos por ventas por el plazo medio de realización de los créditos por ventas, más otros créditos por el plazo de realización de otros créditos, más bienes de cambio por el plazo medio de realización de bienes de cambio. Todo eso dividido el activo corriente. Estamos entonces, para sacar el plazo medio de realización del activo corriente, yo voy a tener que tomar el rubro, hacer una sumatoria de cada uno de los rubros que integran el activo corriente multiplicado por su plazo de realización. ¿Sí? Como disponibilidades tiene plazo de realización 0, se hace 0. Entonces, el primer rubro que va a tener valor, si es que lo tuviera, sería inversiones por el plazo de realización de inversiones. Si es un plazo fijo a 30 días, 30. ¿Sí? El valor de inversiones que surge del balance por 30. O inversiones o títulos y acciones por 30. Más créditos por ventas por el plazo medio de realización de créditos por ventas. Más otros créditos por el plazo de realización de otros créditos, más bienes de cambio por el plazo medio de realización de bienes de cambio. ¿Sí? Ahora yo quiero que miren acá. Inversiones dice por el plazo de realización de inversiones. Pero cuando hablo de créditos por venta, hablo de plazo medio de realización de los créditos por venta. Cuando hablo de otros créditos, hablo de plazo de realización de otros créditos. Pero cuando hablo de bienes de cambio, hablo de plazo medio de realización de los bienes de cambio. ¿Esto por qué es? En el caso de créditos por venta y bienes de cambio, yo voy a calcular un plazo medio de realización. No voy a trabajar con el plazo de realización que hemos calculado anteriormente, sino que a ese plazo de realización que hemos calculado anteriormente, lo tengo que transformar en plazo medio. ¿Por qué es esto? Porque fíjense, en el caso de los créditos por venta, si la empresa vende a 30 días,
las ventas que hizo el día 1, el día 30, ¿sí? El día 1 la estaría cobrando el día 1 del mes siguiente. Las ventas del día 2, el día 2 del mes siguiente. Y así. Y las que vende el día 30, va a tener 30 días de espera para poder cobrarlo. Entonces, yo no puedo trabajar con el plazo de realización, tengo que hacer un plazo medio de realización, ¿sí? Y ahora vamos a ver cómo antes, acá. ¿Cómo calculo el plazo medio de realización de los créditos? Y acá me dice, miren, quiero que presten atención. Dice, si la antigüedad de los créditos es de 30 días, es decir, que los créditos tengo una espera de 30 días para que mis créditos se conviertan en efectivo. Si la antigüedad de los créditos es de 30 días, y si las ventas, la totalidad de las ventas, las hiciera el último día del ejercicio, ¿sí? Es decir, que del 1 al 29 no vendí nada. El día 30 vendí 12.000 pesos y los 12.000 pesos los vendí ¿cuándo? El día 30. ¿Sí? Entonces, en ese caso, si fuera así, la antigüedad de los créditos sería 30 y coincidiría con el plazo medio de realización. Pero esto no ocurre así. La empresa va vendiendo un poco cada día y por lo tanto va a tener distintas fechas de cobranza, ¿sí? Y esto es lo que yo les decía. El día 1, las ventas del día 1 las cobra el 1 del mes siguiente, las ventas del día 2 las cobra el 2 del día siguiente, las del 29, el 29 del mes siguiente, las del 30, el 30. Entonces, cada día se cobraría el importe equivalente al saldo de deudores dividido 30. O sea, tomo deudores por 20 dividido 30 y eso lo iría cobrando cada día. Entonces, sumo las ventas de 1, 2, 3, 4 hasta el día 30 dividido 30. Entonces, se convierte en una progresión aritmética de razón 1. ¿Cómo se resuelve esta progresión aritmética de razón 1? Sumándole al primer término el último y dividiendo esa suma entre 2. Entonces, ¿cuál es el primer término? 1 más 30, que es el último día de cobranza, dividido 2. ¿Sí? Entonces no muestra que el saldo de crédito que tiene al cierre se va a cobrar en promedio a los 15,5 días. Entonces, ¿cómo hago con el plazo medio de realización de los créditos? Acá. Acá nosotros habíamos sacado que el plazo medio de realización de los créditos, acá puse 80,61, pero en 60, pero a ver, en realidad serían 81 días, ¿no es cierto? Porque lo voy a llevar a un número entero, 81 días. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Ese es mi plazo de realización. Para transformarlo en plazo medio de realización, ¿qué tengo que hacer? A los 81, que es lo que calculé acá, le pone 0 decimales, a los 81 le voy a sumar 1, que es el primer día, y lo voy a dividir entre 2. ¿Sí? Así voy a sacar el plazo medio. Por lo tanto, el plazo medio de realización de los créditos por venta es de 41 días. 81 días es el plazo total de realización, pero para calcular la liquidez corriente necesaria, nosotros no tomamos el plazo total, sino el plazo medio de realización.
en promedio, los créditos por venta se convierten en efectivo a los 41 días. Y este es el valor que yo voy a reemplazar en la fórmula del plazo de realización del activo corriente. Voy a tomar el monto de créditos, que en este caso sería 2.000, no, acá no serían los 2.650, porque acá los 2.600 es crédito por ventas promedio. Yo tendría que tomar el valor que me arroja el activo corriente de créditos por venta y lo multiplico por los 41 días. ¿Estamos? Ya después tenemos un ejemplito, así que ya lo vamos a ver. Bien. ¿Se entendió esto del plazo medio? ¿Cómo lo calculo? Calculo primero el plazo de realización y cuando tengo el plazo de realización total, ¿qué hago? Le sumo 1 y lo divido entre 2. Y así saco el plazo medio de realización. ¿Sí? Directamente. Al plazo de realización le sumo 1 y lo divido entre 2. Acá entonces, n es la antigüedad. A la antigüedad le sumo 1 y lo divido entre 2. En este caso de los créditos, que coincide el plazo de realización. ¿Estamos? Fíjense que con los bienes de cambio pasa lo mismo. Espérenme un segundito. Acá. En el caso de la antigüedad de los bienes de cambio, ¿sí? Nosotros también vamos a, acuérdense que nosotros, a ver, si los bienes de cambio se venden a los 50 días y todas las ventas se efectuarán a crédito, las existencias se convertirían en efectivo de la manera siguiente. Los bienes de cambio que se hayan adquirido el día del cierre, el día 50, ¿sí? El día del cierre del ejercicio, se venderán a los 50 días. O sea, el día 31 que yo cierro ejercicio y ahí compré, ¿sí? Entonces, como tengo una antigüedad de 50 días, ¿cuándo se venden? Las compras del último día del mes, se van a vender a los 50 días, ¿sí? Y luego, la empresa vende a crédito y otorga el crédito a los 30 días. Entonces, fíjense, se van a vender a los 50 días y se van a cobrar a los 30 días. Es decir, que a los 80 días se va a convertir en efectivo. Esto es el plazo de realización, ni más ni menos de lo que estamos hablando, ¿sí? Tengo 50 días de espera hasta que se venden y 30 días de espera hasta que se cobran. Por lo tanto, el plazo de realización es de 80 días, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Acá pasa lo mismo. Yo no vendo, no compro y vendo todos el mismo día. Voy comprando y vendiendo a distintos momentos. Entonces, si vamos al día anterior al cierre, las compras que se realizaron el día anterior al cierre se van a convertir en, ya pasó un día, con lo cual se van a convertir en efectivo a los 79 días. La de los 2 días anteriores se van a convertir en efectivo a los 78 días y así sucesivamente. Entonces, parto de el día 31 y ahí cuento 50 días hasta llegar a los 80. ¿Por qué parto del día 31? Porque primero tengo los 30 días de la cobranza del crédito, ¿sí? Y luego tengo los días del plazo de realización de los créditos. Entonces, ¿cómo voy a calcular el plazo medio de realización de los bienes de cambio? Lo voy a calcular de la siguiente manera. Al plazo de realización de los bienes de cambio, que es 80, ¿sí? ¿Cuál es el plazo de realización de los bienes de cambio? Que acabo del ejemplo 50, que es la antigüedad, más los 30 del plazo de realización de los créditos. Eso es 80, ese es mi plazo de realización.
al plazo de realización de los bienes de cambio, que es 80, le voy a sumar el plazo de realización de la etapa más líquida que viene. ¿Y cuál es la etapa más líquida? La cobranza del crédito. ¿Sí? Fíjense, si yo compro la mercadería el último día del mes, ¿sí? Compro la mercadería el último día del mes. ¿Cuántos días de espera tengo para que esa mercadería se convierta en efectivo? Desde que se 80 compra. días en este caso. 80 días, exacto. Estoy comprando el último día, entonces tengo 80 días para que se convierta en efectivo. Y lo que compré el día 1 del mes, voy a tener 50 días de espera. Perdón, lo que compré el primer día, ya han transcurrido al final del mes 30 días, ¿no es cierto? Estoy parada en el final del mes. Ya transcurrió 30 días, voy a tener 50 días de espera. Entonces, como mínimo, yo tengo la espera de los 30 días, que es la cobranza de los créditos. Entonces, esa que es la etapa más líquida que le sigue en el proceso de cobranza. Entonces tengo a los 80, que es el plazo de realización de los créditos, le sumo los 30 días, que es la día de espera de cobranza de los créditos, más 1 dividido 2. Siempre, entonces, ¿cuál es la fórmula? Al plazo de realización del rubro, le sumo el plazo de realización de la etapa que le sigue en el orden de liquidez, que en este caso sería los créditos, que es 30, más 1 dividido 2. Esa es la fórmula. ¿Estamos? Me cuesta entenderlo, pero bueno. A ver. Acá estoy. Acá, ¿están viendo, no? No. Sí, profe. Entonces sería Se está viendo el power. plazo realización del rubro, bienes de cambio, más el plazo de realización del rubro más líquido, que le sigue, más 1, todo dividido 2. Bien. Fíjense. Volvamos un poquito para atrás. Este bienes de cambio, yo hice la fórmula de la antigüedad y me dio que los bienes de cambio se venden, tienen un plazo de venta de 50 días. ¿Sí? Hasta ahí estamos. ¿Sí? Sí, profe. Pero para cobrarlo, ¿qué tengo que hacer? Para que se convierta en efectivo, tengo una espera adicional, que son los 30 días que tengo para que mis créditos se conviertan en efectivo. Con lo cual, el plazo de realización de los bienes de cambio es de 80 días. ¿Sí? Entonces, Sí. acá reemplazo el plazo de realización del rubro bienes de cambio por los 80. Esto sería acá. ¿Estamos? Sí. Bien. A eso le voy a sumar el plazo de realización del rubro más líquido que le sigue. Después de los bienes de cambio, por supuesto relacionado con este rubro, ¿no? ¿Cuál es la etapa más líquida de la etapa de realización de
la siguiente etapa. Quiero ponerlo de alguna forma para que... Etapa más líquida que le sigue. En vez de rubro le voy a poner de la etapa más líquida. Una vez que yo vendo el bien de cambio, ¿cuál es la etapa más líquida que sigue? ¿Cuál es lo que sigue? La etapa más líquida. El Los crédito 30 por días venta. para cobrar. ¿Qué es el crédito por venta? Por eso, entonces a esos 80 le sumo los 30. Y le sumo el 1 y lo divido entre 2 para hacer el promedio. Pero esos 30, profesora, ¿ya no estaban considerados en los 80? Sí, pero a ver, vos fíjate que lo que yo te explicaba recién, acá. Lo que yo vendo el último día del ejercicio, yo cuando lo voy a cobrar a los 80 días, ¿sí? Sí. Pero lo que yo vendí el día 1 de ese mes, del último mes, ya pasaron 30 días. ¿Cuántos días de espera tengo? 50. ¿Sí? Sí. O sea que siempre yo voy a tener siempre voy a partir de una espera de 30 días, ¿sí? Y esto es una progresión aritmética, ¿sí? Entonces, y parto no del día 1, sino parto del día desde que iniciaría, a ver, yo inicio la venta del día 1 al día 50, y del día 50 tengo que contar los 30 días, 1 más 30, entonces siempre voy a tener esa espera de 30 días. Por eso es que yo, ¿cómo me tengo que guiar? Me tengo que guiar con esto que yo les puse acá. Al plazo de realización del rubro bienes de cambio, entonces a los 80 días, ¿qué voy a hacer? Sí. Le voy a sumar el plazo de realización ¿de qué? De la etapa siguiente más líquida. Cuando ya dejo de ser bienes de cambio, ¿qué pasa a ser? Crédito por venta. ¿Cuál es el plazo de realización del crédito por venta? 30 días. Entonces, a los 80 le sumo la etapa, los días de espera de la etapa más líquida que le sigue, que son 30 más 1, todo eso dividido 2. Bien, ahí lo entendí. ¿Sí? Gracias. Bien, eso es en cuanto a, vuelvo para atrás. Y ahora, fíjense. En el caso de, no voy a volver para acá, aquí. Eso sería en una empresa comercial. En una empresa industrial es un poquito más complicado. ¿Por qué es un poquito más complicado? Porque en una empresa industrial yo tengo producto terminado, que sería igual que los bienes de cambio que recién acabo de trabajar, pero también voy a tener producción en proceso y materia prima. Cada una de estas cuentas que integran el rubro bienes de cambio van a tener un plazo de espera diferente. ¿Ustedes piensan que el plazo de espera para que se convierta en efectivo, a ver, de estas 3 etapas, del producto terminado, de la producción en proceso y de la materia prima, ¿cuál creen que tiene un plazo de realización más corto? Plazo de realización hablo, ¿no? El plazo de realización es el plazo desde que el bien que estoy hablando entra al stock hasta que se convierte en efectivo. De estas 3 cuentas que están formando mi rubro bienes de cambio, ¿cuál sería aquella que tiene mayor plazo de realización o mayor tiempo de espera para que se convierta en efectivo? El almacenamiento, el ciclo de almacenamiento. Claro, la materia prima, porque fíjense que nosotros vamos a tener la espera. Primero, la primera etapa de espera que va a ser desde que lo compré a la materia prima hasta entra al stock, hasta que la uso y pasa a ser producción en proceso. Entonces, la primera etapa, que va a ser la antigüedad de la materia prima, va a ser esa, que es desde que compro la materia prima hasta que la materia prima la consumo en el proceso. Ahí ya deja de ser materia prima. ¿Estamos? Esa sería la primera espera.
La segunda espera es que la materia prima que entró en producción en proceso ahora pasa a ser parte de la producción en proceso. O sea que tengo que esperar desde que entró en producción en proceso todo ese tiempo hasta que se convierte en un producto final, en un producto terminado. Y una vez que tengo el producto terminado, tiene que estar en stock hasta que se vende. Y una vez que se vende, tengo que cobrarlo. Tengo la cobranza. ¿Se entiende estas etapas? Sí, profe. Si yo estoy hablando de una producción en proceso, ya no voy a tener la primera etapa de la espera de la materia prima, porque ya empiezo desde el momento en que se comenzó a producir el producto hasta que se termina la fabricación de ese producto. Esa va a ser la primera etapa eso sería la antigüedad de la producción en proceso, desde que la materia prima entra en proceso hasta que se convierte en un producto terminado. ¿Sí? Esa va a ser la antigüedad de la materia prima. Pero para que sacar el plazo de realización, perdón, la antigüedad de la producción en proceso. Pero para sacar el plazo de la realización de la producción en proceso, a eso yo le tengo que sumar, ¿qué cosa? Las etapas siguientes, que sería, primero, desde la etapa a la antigüedad, que es desde que empieza a producirse hasta que se termina, esa sería la antigüedad. Luego tengo que sumarle los días de espera desde que se terminó hasta que se venden, y luego los días de espera desde que se vendió hasta que se cobra. ¿Estamos? Y luego tengo el producto terminado, que es exactamente igual a los bienes de cambio, que es lo que vimos. Nosotros voy a tener la antigüedad de producto terminado, que es la etapa desde que se terminó de fabricar hasta que se vende, y a esa le agrego la cobranza de los créditos. ¿Hasta ahí se entendió esto? Sí, o sea que en la empresa industrial yo tendría dos etapas más, entonces, la de almacenamiento y la de producción en proceso. Exacto, la de fabricación, exactamente. La primera que es de almacenamiento y la otra que sería la fabricación. Y luego tengo el stock de producto terminado y el ciclo de cobranza. Exactamente. Entonces, ahora que ya entendimos esto, ¿qué pasa? Yo ahora tengo que calcular la antigüedad de la materia prima. ¿Cómo calculo la antigüedad de la materia prima? Como estoy hablando de materia prima, en el numerador, ¿qué va a ir? La materia prima. ¿Y qué pasa? ¿Materia prima sola? No. El promedio de materia prima. ¿Sí? Eso va en el numerador. En el denominador va a ir la materia prima consumida. ¿Sí? Que es la materia prima que entró en el proceso productivo, por eso es consumida, por 365. ¿Sí? Entonces, numerador, materia prima promedio, denominador, materia prima consumida. Es la materia prima que dejó de ser materia prima porque entró a formar parte de la producción en proceso. ¿Estamos? Bien, ese sería el ciclo de almacenamiento de materia prima o la antigüedad de la materia prima. A esta le debemos sumar la antigüedad de las siguientes etapas del proceso productivo, más la espera para que se convierta en disponibilidades. Entonces, ¿cuál es la antigüedad de la producción? ¿Qué viene después de la materia prima? En la etapa de producción. La producción en proceso. Entonces, para sacar la antigüedad de la producción en proceso, ¿qué va a ir en el numerador? Estoy calculando antigüedad de la producción en proceso. ¿Qué va en el numerador? La producción en proceso promedio. Perfecto. Y en el denominador es que cuando deja de ser producción en proceso, cuando pasa a ser producto terminado. Entonces, forma parte del costo del producto terminado. Entonces, en el denominador va a ir costo del producto terminado por 365. ¿Sí? Esa va a ser la antigüedad de la producción en proceso. Ahora tengo que ver el ciclo eso es lo que es ciclo de fabricación. Antigüedad de producción en proceso es igual a ciclo de fabricación. Luego tengo que considerar la antigüedad del producto terminado. El producto terminado promedio
dividido el costo mercadería vendida por 365. Nosotros ya la vimos esta fórmula, nada más que en vez de poner producto terminado, hemos puesto bienes de cambio en una empresa comercial, ¿sí? Y a eso, esto sería el ciclo de stock del producto terminado, el tiempo que está en stock el producto terminado. Y a eso le sumo la cobranza de los créditos. ¿Estamos? Bien. Entonces, repito la fórmula: plazo medio de realización del activo corriente sobre plazo medio de exigibilidad del pasivo corriente. Esto ya lo vimos, ya lo vimos. Miren. ¿Cómo les dije yo que calculaba el plazo de realización de los bienes de cambio? Yo había dicho que al plazo de realización del rubro, que eran los bienes de cambio, que era 80 en el ejemplo, le sumaba el plazo de realización de la etapa siguiente más líquida. ¿Cuál era la etapa siguiente más líquida? Los créditos por venta, ¿sí? Bueno, en base a eso, armemos el plazo de realización de la materia prima. El plazo medio de realización, perdón. Al plazo de realización de la materia prima, ¿y cómo saco el plazo de realización de la materia prima? ¿Quién se anima a decirme? La antigüedad de la materia prima más 1/2. No, espera. Escucha, no hablo de plazo medio, estoy hablando de plazo de realización. Todavía no lo estoy convirtiendo en plazo medio. Estoy en la etapa anterior. Estoy sacando esto, mira, el plazo de realización de la materia prima. ¿Sí? Entonces, ¿cómo saco el plazo de realización de la materia prima? Acuérdense de las distintas etapas de espera. ¿Nadie se anima a decirlo? Era el promedio de la materia prima por 365 sobre la materia prima. Espera. No, yo no quiero que me den fórmulas. Lo que yo quiero es que me digan, le sumo tal antigüedad, tal antigüedad, tal antigüedad, tal antigüedad. Eso quiero que me digan. No me importa la fórmula, sino qué es lo que sumarían para llegar al plazo de realización de materia prima, sin la fórmula. ¿Cuáles son las etapas que tiene de espera que tiene la materia prima para convertirse en efectivo? La primera. La etapa de producción, profe. O sea, el almacenamiento de la materia prima, después la producción y después hasta que se convierta en producto terminado. Claro, a ver, entonces la primera sería la etapa de almacenamiento de la materia prima, que era, esa es la antigüedad de la materia prima. Perfecto. A esa le sumo la etapa siguiente, que es los días de espera de que esa materia prima entró a producción en proceso hasta que se convierta en producto terminado, que es la etapa de producción que bien dijiste vos, ¿sí? A eso le tengo que sumar la otra etapa que sigue, que es la etapa de espera desde que está el producto terminado hasta que se vende. Y a esa le tengo que sumar la otra espera, que sería la etapa desde que se vendió hasta que se cobra el crédito. ¿Queda claro? Entonces yo para sacar el plazo de realización de materia prima voy a tener que sacar la antigüedad de la materia prima, a la que le voy a sumar la antigüedad del producto, la producción en proceso, le voy a sumar la antigüedad del producto terminado y la antigüedad de los créditos. Y así voy a sacar el plazo de realización de la materia prima. ¿Estamos? Bien. Entonces, ¿qué dije yo para sacar el plazo de realización? Plazo medio. Ahora, así saqué mi plazo de realización. Perfecto. Una vez que tengo mi plazo de realización, lo tengo que convertir en plazo medio de realización. Para convertirlo en plazo medio, al plazo de realización que acabamos de calcular, le tengo que sumar el plazo de realización de la etapa
más líquida que le sigue. ¿Cuál es la etapa más líquida que le sigue a la materia prima? El tiempo que va a estar ¿Créditos? produciéndose. Claro, el de la producción en proceso. Entonces, yo al plazo de realización de la materia prima le tengo que sumar el plazo de realización de la producción en proceso. A eso le sumo más 1 y lo divido todo entre 2. Y ahora, ¿cómo calculo el plazo de realización de la producción en proceso? Pensando igual que armamos el de la materia prima. Lo primero que sumamos, ¿qué es? Producción en proceso. La producción en proceso. La antigüedad, ¿no es cierto? La antigüedad de la producción en proceso. Luego, o sea que ese sería el tiempo desde que ingresó a producirse hasta que se termina el producto. Después, ¿qué le tengo que sumar? ¿Qué otro tiempo de espera tengo que sumarle? Para que va a Antigüedad. estar en almacenamiento hasta que se vende. Exacto, el tiempo de stock de la materia prima. Y por último, ¿qué le tengo que sumar? El Crédito. tiempo de espera para cobrarlo. Exacto, el de los créditos, perfecto. Entonces, este plazo de realización de la producción en proceso es la sumatoria de esas 3 antigüedades. Más 1 dividido 2. Entonces, nosotros no tenemos que dudar que nosotros, al plazo de realización del rubro que estamos trabajando o de la cuenta que estamos trabajando, le vamos a sumar el plazo de realización de la siguiente etapa que viene, más líquida. Entonces, en este caso, al plazo de realización de la materia prima, la etapa más líquida que sigue es que entra en producción en proceso. Entonces le sumo el plazo de realización de la producción en proceso, más 1 dividido 2. Si yo estuviera trabajando con la producción en proceso, para sacar el plazo medio de realización de la producción en proceso, ¿cómo lo harían? Haciendo el plazo de realización de la producción en proceso, más el plazo de realización del producto terminado, más 1, dividido entre 2. Perfecto, perfecto. Quedó claro entonces eso, ¿no? Ahora vamos a ver cómo lo calculamos. Vamos a ver un ejemplito. Todo esto es para sacar los plazos medios de créditos por venta y bienes de cambio. El resto de los rubros se trabaja por el plazo total que calculamos al principio, nada más, no se calcula, no se convierte en plazos medios. Solamente convertimos en plazo medio los créditos por venta y los bienes de cambio. ¿Estamos? Y en el caso del plazo de exigibilidad del pasivo, plazo medio de exigibilidad del pasivo, nosotros vamos a sacar el plazo de exigibilidad del pasivo corriente más 1 dividido 2, así lo convertimos en plazo medio. Y acá les tengo que contar que en el plazo de exigibilidad del pasivo corriente, nosotros vamos a ver, antes de avanzar sobre esto, quiero que hagamos un ejemplito, ¿sí? Fíjense, nosotros tenemos materia prima, producción en proceso, producto terminado y el total del rubro. Y también tengo como datos los créditos por ventas. ¿Estamos? ¿Qué otros datos tengo? Tengo la existencia inicial de cada uno, las compras, el consumo, el costo de transformación, el costo de lo producido, el costo de lo vendido, un resultado por tenencia y la existencia final. Bueno, ¿qué me interesa acá? La existencia inicial y la existencia final para sacar el promedio. Y luego lo que va a ser el denominador de las fórmulas, que en este caso va a ser el consumo de la materia prima. El costo de producción, el costo de la mercadería vendida, ¿sí? Eso es lo que voy a necesitar. ¿Estamos? Entonces, acá tengo los datos. Voy a la siguiente. Voy a empezar primero, para que sea más fácil de ver, con lo que es cálculo de el plazo de cobranza de créditos o el plazo de realización de los créditos. Que la fórmula era el promedio de créditos por venta dividido a las ventas a crédito más IVA por 365. Bien, a mí ya me da el dato de las ventas. Estas ventas de 500.000 son las ventas al contado más IVA,
¿Sí? Y vamos a ir trabajando por orden decreciente de liquidez acá, ¿sí? Entonces, como voy a trabajar por orden decreciente de liquidez, voy a ir primero por lo más líquido. ¿Qué es lo más líquido? Los créditos por venta, ¿sí? ¿Qué tengo de datos? Inicio, la existencia final y las ventas. A crédito más IVA, ¿sí? Entonces, fíjense. Inicio 25.000 más el final 30.000, divido 2, así saco el promedio, divido las ventas 500.000 por 365, me da que la antigüedad, o que es igual al plazo de realización de los créditos, es de 20,08 días. ¿Estamos? Ahora voy siguiendo en orden decreciente de liquidez. ¿Cuál sería el rubro que le sigue en el orden de liquidez? El producto terminado, ¿sí? A los créditos por venta. Le sigue el producto terminado. Bien, ¿cómo se calculaba? El promedio de producto terminado sobre el costo de la mercadería vendida por 365. Vamos a ver los datos. Acá. Producto terminado. Existencia inicial 58, existencia final 64. Costo de lo vendido 740.000. Esos son los datos que voy a ocupar. 58.000 más 64.000, inicio y cierre, dividido 2. Ese sería los bienes de cambio promedio, el producto terminado promedio. Dividido el costo de los vendidos, que dijimos que era 740.000 por 365. Esto me da la antigüedad de los productos terminados, que es de 30,09 días. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Bien, ahora para sacar el plazo de realización, del producto terminado, ¿cómo hago? Sumo la antigüedad del producto terminado más la antigüedad de los créditos y así saco el plazo de realización del producto terminado, que es 50,16. Estos 50,16, ¿qué me indican? La cantidad de días de espera que tengo desde que el producto ingresa al almacén hasta que se vende y luego se cobran los créditos que se generaron de esta venta. ¿Estamos? Sí, ¿Se entiende esto? Sí. Bien. Sí, sí. Avancemos entonces a la siguiente cuenta que tenemos menos líquida. Después del producto terminado, ¿qué tengo? La producción en proceso. ¿Sí? ¿Qué tengo que sacar primero? La antigüedad de la producción en proceso. ¿Cómo la saco? Como estoy hablando de producción en proceso, en el numerador, ¿qué va a ir? El promedio del producto en proceso. Entonces tengo que tomar inicio y cierre dividido 2 sobre el costo de lo producido. Vamos a ver acá. Producción en proceso. ¿Qué tengo de inicio? 12.000. ¿Cuánto tengo de cierre? 22.000. ¿Cuál es el costo de lo producido? 750.000. ¿Sí? Bien. 12.000 más 22, inicio y cierre, dividido 2, sobre 750.000 por 365, me da que la antigüedad de la producción en proceso es de 8,27 días. Esto es decir que el proceso productivo de esta empresa dura 8,27 días. ¿Sí? Desde que la materia prima entra en producción en proceso hasta que se termine el producto terminado, son 8,27 días. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el plazo de realización de la producción en proceso? A la antigüedad de la producción en proceso le tengo que sumar las antigüedades de las etapas siguientes que vienen. ¿Qué son las etapas siguientes? Esta que vimos recién. El producto terminado y los créditos por ventas. ¿Sí? Entonces, la suma esta eran 50,16. Fíjense, a los 8,27 le sumo los 50,16, que sería el plazo de realización de la
producción, perdón, del producto terminado. ¿Se entiende, chicos? ¿Cuántos días de espera tengo? Los días de espera de que está en producción en proceso, de que sería el tiempo de fabricación, más los días de espera de que está en almacén el producto terminado, más los días de espera que se cobra los créditos, que son los 50,16. Llego a los 58,43. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Y ahora me queda la última etapa. Entonces, la materia prima. Si estoy hablando de antigüedad de la materia prima, ¿qué tengo que tener en el numerador? El promedio de la materia prima. ¿Y qué va a ir en el denominador? La materia prima consumida en el proceso productivo. Vamos a buscar esos datos en acá. Vamos a la materia prima, existencia inicial 50.000, existencia final 52.000 y el consumo es de 400.000. Esos son los datos que necesito. 50.000 inicio, 52.000 cierre, dividido 2, saco el promedio. Y en el denominador, el consumo de la materia prima, los 400.000 por 365 para llevarlo a días, me da que la antigüedad de la materia prima es de 46,54. Con lo cual, me dice que el tiempo desde que la materia prima se compra hasta que entra en el proceso productivo tiene una espera de 46,54 días. ¿Sí? Esa sería la antigüedad de la materia prima, hasta que entra en producción en proceso. Pero para que se convierta en efectivo y sacar el plazo de realización de la materia prima, le tengo que sumar las antigüedades de las etapas siguientes, que vendría a coincidir con el plazo de realización de ¿qué? De la etapa siguiente, que es el proceso, sí, la producción en proceso, ¿sí? A los 46 le tengo que sumar los 58, o lo que es lo mismo, a los 46 le sumo los 8,27 y le sumo los 30,09 y los 20,08. Es lo mismo. A los 46 le sumo los 58. ¿Por qué los 58? Porque los 58 es el plazo de realización de la producción en proceso, que ese plazo de realización incluye la propia antigüedad de la producción en proceso más la antigüedad perdón, esto sería del producto, sí, de la producción en proceso, más la antigüedad del producto terminado y más la antigüedad de los créditos. Entonces a los 46,54 le sumo los 58,43, que es el plazo de realización de la producción en proceso, y llego al plazo de realización total de la materia prima, que es el plazo total de conversión de la materia prima en efectivo. Fíjense, acá está detalladito. Serían los 46,54, que es la antigüedad de la materia prima. Los 8,27, que es la antigüedad de la producción en proceso. Y acá, bueno, acá puse 50,16. Los 50,16 que eran los 46, perdón, los 30,09 del producto terminado y los 20,08 de los créditos por venta. ¿Se entendió? Sí, profe. O sea, esto sería como el tiempo que dura su rueda operativa, vamos a decir, o sea, su ciclo de compra, producción, almacenamiento, venta, financiamiento. Exacto, Cobro, sería el ciclo, resto sería lo que exactamente, es el ciclo operativo de la materia prima, vendría a ser. Exactamente, sí. Bueno, gracias, profe. No, de nada. Bueno, hasta ahora, ¿qué tengo? Tengo los plazos totales de realización de cada una de las cuentas que integran el rubro bienes de cambio. Pero nosotros no trabajamos con plazos totales, sino que trabajamos con, en el caso de plazos, en el caso de los bienes de cambio, trabajamos con plazos medios. Entonces tenemos que convertirlo en plazo medio, ¿sí? Fíjense.
Ahora vamos a sacar el plazo medio de realización del activo corriente. En este caso, esta empresa lo único que tiene es crédito por venta, producto terminado, producción en proceso, materia prima, ¿sí? Y no tiene otra cosa, o sea, tiene bienes de cambio y créditos por venta. Eso es todo lo que integra su activo corriente. ¿Estamos? Bien. Entonces, ¿qué hago para sacar el plazo medio? Créditos por venta. ¿Cuánto tengo al final? Créditos por venta, 30.000. Entonces trabajo con los 30.000. ¿Estamos? ¿En eso hay dudas? Trabajo con los 30.000, que es el saldo al cierre de créditos por venta. Bien. A los 30.000 los voy a multiplicar por el plazo medio de conversión en efectivo. Y acá no lo hice cómo calcular. A ver, espérenme si en algún lugar lo pasé. Bien. No lo puse como convertirlo. Vamos para atrás. ¿Cuál es el plazo de... Voy a salir de acá y lo vamos a ir poniendo. Plazo medio de realización de créditos por ventas. Voy a tomar el plazo de la antigüedad, 20,08. No hay una etapa más líquida, entonces le sumo más 1. Todo eso dividido 2. Eso me dan los... A ver, déjeme un minutito. Eso me da esto que tenemos puesto acá, 10,54. ¿Estamos? ¿Lo entienden a eso? Tomé la antigüedad, que en este caso coincide con el plazo de realización de los créditos por venta, más 1, porque no hay una etapa siguiente para que se convierta en efectivo, ya es efectivo una vez que se cobra, más 1 dividido 2. Así saqué el plazo medio de realización de los créditos por venta, y es el que voy a usar, el valor que voy a usar acá, los 10,54. ¿Estamos? Ah, mira, acá lo tengo. No sé qué vi recién que no lo veía. Bien. Ah, me salteé esto. Me había salteado este. Perdón, acá estaba, chicos. Bien. Acá. Créditos por venta. Es el plazo de conversión en un activo más líquido, que es la antigüedad, es 20,08. Y que coincide con el plazo de conversión en efectivo en el caso de los créditos por venta. ¿Estamos en eso? ¿Hay alguna duda? Entonces, para sacar, en este caso, la antigüedad y el plazo de realización para los créditos por venta son iguales. Para sacar el plazo promedio de conversión en efectivo, ¿qué voy a hacer? A los 20,08 lo sumo 1 y lo divido 2 y me da 10,54. ¿Estamos? Vamos al producto terminado. ¿Cuál es el plazo de conversión en un activo más líquido? Es la antigüedad. Pero el plazo de conversión en efectivo, ¿qué es el plazo de realización? ¿Entiende la diferencia, no? ¿Puede volver a explicarlo, por favor? Sí. Fíjense que yo acá tengo dos columnas que me distinguen dos etapas diferentes. Una, que es el plazo de conversión en un activo más líquido, que sería el plazo desde que se compra o desde que se termina de fabricar hasta que entra en stock, se convierte en un producto terminado.
Perdón, estoy hablando de producto terminado. El producto terminado, ¿cuál es su plazo de conversión en activo más líquido? Sería desde que se terminó de producir hasta que se vende. Ahí se convierte en algo más líquido. ¿Cuál es la etapa más líquida que sigue? Los créditos por venta. ¿Estamos? Entonces, el plazo de conversión en un activo más líquido va a ser igual ¿a qué? A la antigüedad. ¿A cuánto era la antigüedad que habíamos calculado de los bienes de los productos terminados? Fíjense, la antigüedad de los productos terminados era 30,09. ¿Sí? Y eso es lo que está puesto acá, 30,09. Pero ¿cuál es el plazo de realización del producto terminado? Es el plazo que se convierte en efectivo. Entonces, acá que le teníamos que sumar al plazo a la antigüedad para que se convierta en plazo de realización. La antigüedad de los créditos. Exacto, entonces llego a los 50,16. Esto es nada más que repetir lo que hicimos en este cuadrito. ¿Sí? Está. Bien. Vamos a dejar de usar esta columna, chicos, porque esta no la vamos a usar, la vamos a usar a esta columna. Después yo la borro y la sumo así, borrada en la plataforma, ¿sí? Para que no se vea confusión. Entonces, ¿qué tengo que sacar ahora? El plazo medio de realización del producto terminado. ¿Cómo hacía? Estoy hablando del producto terminado. Entonces, al plazo de realización del producto terminado, le sumaba el plazo de realización de la etapa siguiente más líquida, que era créditos por venta, más 1 dividido 2. Fíjense, al plazo de realización de productos terminados, 50,16, le sumo el plazo de realización de la etapa siguiente más líquida, que son el crédito por venta, 20,08, más 1, todo eso dividido 2. Eso me da 35,62. Ese es el plazo medio con el que nosotros vamos a trabajar para el cálculo de la liquidez corriente necesaria. ¿Sí? Fíjense que voy a mostrar la siguiente. Créditos por venta puse 30.000 por los 10,54, que era el plazo medio de realización de los créditos por venta. Y el producto terminado son los 64.000, que es el saldo al cierre, que ya lo vamos a ver, por el plazo medio que acabamos de calcular, los 35,62. ¿Está? Nosotros trabajamos con esta columna para calcular la liquidez corriente necesaria. ¿Hasta ahora estamos bien? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, vamos ahora a la producción en proceso. La antigüedad de la producción en proceso, que sería el tiempo que va desde que ingresó la materia prima hasta que se termina la producción, pasa a ser producto terminado, nosotros habíamos calculado anteriormente que era 8,27, ¿se acuerdan? Acá estaba, 8,27. Y también habíamos calculado, ese sería el plazo que demora la producción. Luego nosotros teníamos el plazo de realización de la producción en proceso, que eran 58,43, que lo habíamos hecho sumando las antigüedades de todos los procesos anteriores. Bien. Acá tengo 8,27 es la antigüedad y los 58,44 es el plazo de realización de la producción en proceso, que la copiamos de lo que habíamos calculado antes. Bien. Esta 58,44 es la cantidad de días de espera que va desde que entró la materia prima a la producción hasta que se convirtió en efectivo. ¿Sí? Estas dos cosas la entienden, ¿no? Sí, profe. Bien, entonces, para calcular el plazo medio, ¿qué tenía que hacer yo? Tomar el plazo de realización del rubro que estamos analizando, los 58,44, y a eso le voy a sumar el plazo de realización de la etapa más líquida que le sigue. Entonces estoy en la producción en proceso. ¿Cuál es la etapa más líquida que le sigue? El producto terminado. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí.
Entonces, a los 58,44 le sumo los 50,16, que es el plazo de realización del rubro siguiente más líquido. Más 1, todo eso dividido 2. Así obtengo el plazo medio de la producción en proceso. Y ahora me queda aquel que tiene mayor plazo medio, aquella cuenta que tiene mayor plazo medio, que es la materia prima. Primero, en la primera columna teníamos la antigüedad de la materia prima, que es la cantidad de días de espera desde que compro la materia prima hasta que entra en producción en proceso. Nosotros ya lo habíamos calculado y habíamos sacado que era 46,54. Pero después teníamos que sacar el plazo de realización de la materia prima. A esos 46,54 le teníamos que sumar todas las antigüedades que seguían hasta que se convierte en efectivo. Y así sacábamos el plazo de realización. Fíjense qué es lo que tenemos acá. Acá. Los 104,97. Nosotros le sumamos, primero sacamos la antigüedad y después sumamos todas las antigüedades y llegamos al plazo de realización de la materia prima, los 104. ¿Sí? Entonces, este es el plazo de realización de la materia prima con la que yo voy a tener que trabajar. Entonces, ¿cómo calculo el plazo medio de realización de la materia prima? Sumando al plazo de realización de la materia prima el plazo de realización de la etapa siguiente más líquida. ¿Cuál es la etapa siguiente más líquida de la materia prima? La producción en proceso. Bien, entonces fíjense que el plazo de realización de la producción en proceso es 58,44. 58,44. Más 1, todo eso dividido 2. Así saco los 82,20, que es el plazo medio de realización de la materia prima, que es lo que voy a usar en el cuadro siguiente, ¿ven? Los 82,20. Por ahí hay decimales. 82,21, ¿sí? Acá pusimos 82,21 y 82,20. Bien. Una vez que saqué este plazo medio, que es el que necesito para trabajar, estoy en condiciones de calcular la liquidez corriente necesaria, o por lo menos lo que es el plazo de realización del activo corriente. ¿Y cómo se calculaba el plazo de realización de los activos corrientes? Multiplicando el plazo, el rubro, el saldo al cierre del rubro por el plazo medio de realización, o por el plazo de realización o por el plazo medio de realización. En este caso, como son todos créditos por venta y productos terminados que se van comprando y vendiendo en distintas fechas, trabajo con plazo medio. Entonces, tomamos, fíjense, 30, 64, 22, 52. 30, 64, 22, 52. Son las existencias al final de cada uno de estos que estamos trabajando, de los créditos por venta, del producto terminado, de la producción en proceso y de la materia prima. ¿Estamos? Trabajamos entonces con el saldo al cierre del rubro por el plazo medio de realización del rubro. En este caso, créditos por venta por los 10,54, el producto terminado por los 35,62, la producción en proceso por los 54,80 y la materia prima por los 82,20. Fíjense, materia prima por 82,20, producción en proceso 54,80, producto terminado 35,62 y los créditos por venta con 10,54. Multiplico y tengo estos valores. Sumo, y esta sumatoria es lo que va en el numerador de la fórmula del plazo medio de realización del activo corriente. ¿Ven? Los 8.076.400 es lo que va en el numerador. Y en el denominador, ¿qué va a ir? El activo corriente. Miremos. Bueno, no lo tengo acá sumado al activo corriente. Bueno. En este caso, ¿cómo saco el activo corriente? Sumando 30 más 64 más 22 más 52. Son los 168. ¿Estamos? Entonces en el denominador 168 divido y me da 48,07 días. Es decir que
Esto es el numerador de la fórmula de la liquidez corriente necesaria. El plazo de realización de los activos corrientes es de 48,07 días. Es decir, que el activo corriente se convierte en disponibilidades en promedio cada 48,07 días. ¿Se entendió cómo es el cálculo? Sí, profe. Sí, Bueno, profe. ahora, es importante que si hubiera disponibilidades, lo pongan también acá cuando hagan el cálculo. Entonces van a poner disponibilidades por 0 y se convierte en 0. Porque, ¿qué pasa? Si ustedes después no tienen el dato del activo corriente y lo sacan por sumatoria y no han puesto las disponibilidades, se han olvidado de las disponibilidades y el activo corriente va a estar mal. ¿Me entienden? Entonces pongan disponibilidades por 0, 0. ¿Estamos? Sí. Para no equivocarse. Bien. Acá tienen otro ejemplito para que trabajen en su casa, ¿sí? Y puedan reforzar este tema de los cálculos. ¿Estamos? Y luego me queda ver esto. ¿Qué es el concepto del ciclo operativo bruto? ¿Qué es el ciclo operativo bruto? Un poco que un compañero de ustedes recién lo acaba de decir. Es el tiempo que tarda el proceso de compra, producción, venta, cobranza. Todo eso es el ciclo operativo, ¿sí? Entonces, ¿cómo determino el valor del ciclo de operativo bruto? Sería el plazo de cobranza de venta más la antigüedad de los inventarios, que vendría a ser, ¿qué cosa? El plazo de realización de los inventarios, ¿sí? Eso sería el ciclo operativo bruto. Y lo que es el ciclo operativo neto va a ser la diferencia entre el ciclo operativo bruto menos el plazo de pago de compras o el plazo de pago a proveedores, ¿sí? De esta diferencia del ciclo operativo bruto, que vendría a ser el plazo de realización de los bienes de cambio, menos el plazo de pago de las compras o plazo de pago a proveedores, voy a tener voy a tener lo que se llama, va a haber una brecha financiera, ¿sí? Bien. Esa brecha debe ser cubierta con capital corriente para que la empresa no tenga problemas financieros, ¿sí? Esto sería el plazo de demora que tengo de espera para que mis bienes de cambio se conviertan en efectivo. Le resto el plazo de espera que yo tengo para pagar a mis proveedores. Entonces, fíjense, si mi plazo de que mis bienes de cambio se conviertan en efectivo es mayor al plazo que yo tengo para pagar a mis proveedores, ¿eso es bueno o es malo? Esto sería el plazo de realización de los bienes de cambio. Es el tiempo de espera que tengo para que mis bienes de cambio se conviertan en efectivo. Menos el plazo que tengo para pagar a mis proveedores. Si el plazo para que mis bienes de cambio se conviertan en efectivo es mayor que el plazo de espera que yo tengo para pagarle a mis proveedores, ¿es bueno o es malo? Sería malo. Es malo, exacto. Entonces, porque yo estoy recibiendo menos espera de mis proveedores que la que yo le estoy dando, de la que yo tengo para que mis bienes de cambio se conviertan en efectivo. Por lo tanto, cuando ocurre esta situación, necesito un mayor capital corriente para no tener problemas financieros, ¿sí? Ahora, ¿cómo calculo la antigüedad de los proveedores? ¿Qué es la antigüedad? Es el plazo promedio de las deudas comerciales, es el plazo de pago de las compras a proveedores, ¿sí? Entonces, si es el plazo de pago a mis proveedores, ¿qué voy a tener en el numerador? Las deudas comerciales o los proveedores promedio. Y en el denominador, las compras a mis proveedores a crédito más IVA. ¿Por qué compras a crédito? Porque para que me surja una deuda con proveedores, porque le compré a crédito, si le estoy pagando al contado no voy a tener proveedores. Entonces, si estoy trabajando proveedores, lo tengo que relacionar con compras a créditos. ¿Estamos? Y acá también le sumo el IVA porque las compras no lo tienen, pero la deuda con proveedores sí.
Es el mismo ejemplo que había hecho con los créditos por venta, por 365. Así calculo la parte esta de plazo de pago a proveedores. Proveedores en el numerador o deudas comerciales, dividido las compras de bienes y servicios a crédito más IVA, todo eso por 365. ¿Sí? Entonces ahora, fíjense, si esta brecha financiera es positiva, es decir, ¿qué sería? Que el plazo de cobranza, sería el plazo de cobranza, es mayor que el plazo de pago, me indica que los días en que voy a necesitar mayor financiación, voy a necesitar financiación adicional, entonces me demanda mayor capital de trabajo. Y si es negativa, ¿por qué va a ser negativa? Porque el plazo de cobranza va a ser menor que el plazo de pago, entonces me va a dar un resultado, es decir, que yo voy a cobrar, voy a convertir en efectivo antes que tenga que pagarle a mis proveedores. Entonces, eso me va a dar un resultado negativo, por eso voy a decir que es negativa. Se cobra antes que se deba cancelar la deuda, con lo cual estoy en una mejor situación. Tengo mayor espera de mis proveedores que la cobranza. Entonces tiene mayor financiación a la necesaria y por lo tanto me requiere menor capital de trabajo. ¿Sí? Esto sería, y después es una conclusión más o menos de lo que hemos visto. El análisis de los ciclos operativos es importante para el manejo financiero de la empresa. Cuando nosotros tomamos como empresario la decisión de aumentar el plazo de cobranzas a clientes, ¿sí? Le estoy dando mayor espera para que mis clientes me paguen, ¿qué va a pasar? Me va a disminuir el flujo de fondos, me va a demorar mi flujo de fondos. Por lo tanto, si no tengo un excedente de capital de trabajo que pueda cubrir ese menor flujo de fondos, voy a tener que negociar con los proveedores mayores plazos o aumentar la rotación del stock para no caer en estrechez financiera. Entonces, algunas veces las empresas contraen endeudamiento innecesario cuando podrían haber optimizado el ciclo operativo, podrían haber gestionado bien sus cobranzas, haber gestionado bien las ventas, y así de esa manera podría haber, en vez de pedir y haber pedido mayor plazo con mis proveedores, en vez de tomar mayor deuda. ¿Estamos? Bien. La bibliografía para esto la sacan tienen de Fowler Newton o de Pérez. Esto es básicamente. Y en cuanto al plazo de realización al plazo de exigibilidad de los pasivos, eso lo van a ver en la práctica, pero en general, ¿qué van a hacer? Van a sacar el plazo medio de exigibilidad de las deudas comerciales, que es la formulita que acabamos de ver, nada más que la van a convertir en plazo medio, que lo que van a hacer es al plazo de exigibilidad de los proveedores, le suman 1 y la dividen entre 2. A eso le van a sumar el plazo de las deudas de remuneraciones y cargas sociales, que en general es 30 a 15 días, van a sumarle el plazo de los créditos, de los préstamos, que cada préstamo tiene su plazo de vencimiento, y así van a sacar el plazo de realización de los pasivos corrientes. Perdón, no el plazo de realización, sino el plazo de exigibilidad de los pasivos corrientes. Quédense tranquilos que eso lo ven tranquilamente luego en la práctica, ¿sí? Les pido que miren este casito cortito que tienen acá para que refuercen la forma en que se calculan los plazos de realización y los plazos medios. ¿Estamos? Bien, bueno. Profe. Una consultita, Sí. dijo algo de los parciales, yo entré tarde. No dije nada. Los estamos viendo los papeles de trabajo, cotejando con las respuestas, así que apenas tengamos eso, ya subimos las notas. Bueno, ¿sí? Otra consultita. Sí. ¿Cuándo van a tomar los exámenes de promoción? ¿En que quedaron en algo? ¿O sí, no ya todavía? las pasé a las fechas. Después te las paso, Nancy, porque listo, ahora no las tengo acá, pero después te las paso. Bueno. ¿Sí? Listo. Gracias, profe. Bueno, no, de nada.